Lazos de Amor trata sobre relaciones saludables, vínculos sanos. Y hemos dicho, y no nos cansamos de decirlo, que los vínculos sanos, las relaciones saludables, no son fruto del azar, no surgen espontáneamente. No es un proceso que comienza simplemente porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana. Es fruto de un montón de acciones que se realizan en el tiempo. Cada vez que uno habla de este tipo de temas, surgen temáticas como, por ejemplo, el perdón. Y en el contexto del perdón siempre surge el tema de la reconciliación. Y les cuesta mucho a muchas personas entender que ambos temas son distintos, que obedecen a procesos diferentes y que son fruto de acciones diferentes también. El perdón siempre es posible y siempre es necesario. Es importante entender que tenemos que aprender a perdonar, porque al perdonar a otros nos damos a nosotros el permiso para librarnos de situaciones emocionales, afectivas que puedan condicionar el resto de nuestras vidas. Pero reconciliarse con las personas que nos han maltratado, que nos han dañado, que han provocado en nosotros tanto dolor, no siempre es posible. En algunos casos es imposible, porque volver a vincularnos con las personas que nos han maltratado implica seguir exponiéndonos al maltrato, especialmente cuando esas personas no han dado muestras de arrepentimiento o de cambio y continúan en la misma tesitura. ¿Cuándo es posible la reconciliación? Cuando las personas que han dañado dan ciertos pasos conscientes para provocar un cambio. Por ejemplo, el paso más evidente, piden perdón. Pero no es suficiente pedir perdón, porque a algunas personas les sale muy fácil, te pido perdón. También tiene que haber cambio, porque si no hay cambio, tampoco se augura reconciliación. Algunas personas quieren pedir perdón y quieren ser perdonados, pero tampoco quieren recibir las consecuencias de la acción que han realizado, lo cual tampoco es congruente. Entonces, el problema de la reconciliación se torna complejo cuando las personas con las cuales deberíamos reconciliarnos no dan muestras ni de arrepentimiento ni de cambio. A nivel país, ustedes observan lo difícil que han sido los procesos de reconciliación nacional en el contexto de violación a los derechos humanos. Kosovo todavía está herido, Serbia todavía está herida, Colombia está herida, Chile está herido, y podríamos mencionar muchísimos países que todavía siguen con las heridas abiertas, porque los procesos de reconciliación exigen mucho más que pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pedir perdón es fundamental, pero pedir perdón sin asumir consecuencias, eso no sirve. No sirve, porque fácilmente se confunde con impunidad. Y la impunidad es una cosa, y el aceptar perdón y pedir perdón es otra cosa distinta. Yo trabajo con violencia doméstica, con violencia machista, con violencia sexista. En los contextos de violencia machista, en los contextos donde varones abusan de mujeres y mujeres y varones abusan de niños, es muy difícil la reconciliación cuando una de las partes no da muestras de arrepentimiento, no da muestras de cambio, no solicita ayuda, porque eso es un elemento de estar dando muestras. Recuerdo haber tratado a alguien en un país X que me decía, sí, yo acepto que me equivoqué, pero pedir ayuda no. ¿Para qué? Estoy bien así. Cuando no se entiende que el gesto de pedir ayuda es un gran gesto para la persona que ha sido dañada, porque le estás diciendo, no me quiero quedar en estas condiciones y estoy queriendo buscar una solución para este problema que mutuamente nos ha maltratado. Cuando
se dan gestos y se hacen gestos. Ustedes escuchan mucho esa palabra utilizada en la política. Necesitamos un gesto. Es decir, queremos ver que la persona que está pidiendo procesos de reconciliación de verdad está queriendo hacer las cosas bien. En las parejas que se han dañado, en las relaciones familiares donde padres han dañado a sus hijos, si no se hacen gestos reales, honestos, convincentes de que de verdad estoy queriendo la reconciliación, no puedes esperar una reconciliación así como así. Ahora, a mí me ofende como cristiano, y utilizo la palabra ofensa porque eso es lo que yo siento, cuando mal utilizamos conceptos bíblicos para pedir perdón, para exigir perdón, para exigir y demandar perdón de otras personas. A mí me molesta cuando vienen algunas personas cristianas a exigirle a una persona que los perdone porque es cristiano. No, un momentito. Yo tengo que perdonarte porque soy ser humano. Y porque soy ser humano que he entendido lo que tengo que hacer. Pero exigir además reconciliación y utilizar conceptos religiosos porque supuestamente como eres religioso estás obligado a reconciliarte conmigo. Miren ustedes la Biblia y observen con cuidado. Dios quiere reconciliarse con todo el mundo, pero definitivamente Dios no se va a reconciliar con algunos. Y no porque Dios no quiera, sino porque simplemente esas personas no han dado muestras de querer la reconciliación. Y es lo mismo. Traslademos eso a las relaciones humanas. ¿Es viable la reconciliación? ¿Es elegible? ¿Es feliz la reconciliación? Sí. Es viable, es posible y es deseable que las personas se reconcilien. Porque no hay nada mejor que vivir en familias que han sido destruidas, que se vuelvan a reconstruir. Relaciones humanas que se han roto, que se vuelvan a recuperar. Es hermoso cuando eso ocurre. Porque de verdad que habla bien del espíritu humano cuando las personas son capaces de dejar atrás las ofensas y son capaces de dejar atrás el daño y comenzar de nuevo. De verdad que es deseable. ¿Es posible siempre? No. Así como Dios que quiere reconciliarse con todo el mundo, pero hay con personas que nunca se va a reconciliar porque esas personas simplemente no lo desean. No podemos reconciliarnos con personas que no desean enmendar el rumbo, que no desean cambiar. Alguien me decía una vez, si yo perdoné a mi esposo, lo perdoné, pero yo no estoy dispuesto a vivir con él. No más. Porque para empezar, él no ha dado ni una muestra de arrepentimiento y ir a vivir de nuevo con él es exponerme una vez más al maltrato y exponer a mis hijos al maltrato que él nos ha hecho durante tanto tiempo. Yo le dije, tienes razón, y la apoyé. Pero otra persona cristiana, con unas exigencias absurdas, la satanizó y la condenó diciendo, pero si eres cristiana tienes que perdonar y tienes que reconciliarte con él. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacer ese esfuerzo si la otra persona no está haciendo el esfuerzo para poder reconciliarse? Porque si la otra persona no está haciendo gestos de reconciliación necesarios, no. ¿La reconciliación es deseable? Sí. ¿Es posible siempre? No. Y aceptarlo, entenderlo, es sano. Porque si no le ponemos sobre los hombros a las personas que han sido dañadas un tremendo peso, le generamos una culpa innecesaria a personas que han hecho ya el paso de perdonar. Porque perdonar siempre es necesario, siempre. Y perdonar siempre es posible. Pero reconciliarse no siempre es posible y no siempre es sano. Porque volver a repetir los mismos esquemas destructivos con personas que no desean dar el paso de aceptar, de enmendar su vida y sus actitudes, no es sano. Es volver a exponerse a lo mismo. Cuando
Yo recuerdo muy bien el tratar a personas que han vuelto a relaciones tóxicas porque supuestamente querían la reconciliación sin haber pensado correctamente si la otra persona estaba dispuesta a dar cambios, a hacer cambios reales en su vida. Eso fue destructivo. Dios desea que nosotros vivamos relaciones sanas. Es sano desear vivir relaciones sanas. Es correcto buscar vivir relaciones sanas. Pero a veces es más sano cortar con algunas personas simplemente porque esas personas nos hacen daño. Y nos hacen daño porque no quieren cambiar o enmendar el rumbo. No quieren. Y cuando alguien no quiere, no hay nada que hacer. Ni Dios puede hacer algo, porque Dios no puede obligar a una persona a actuar en contra de su voluntad. ¿Por qué tendrías que quedarte en una relación insana, tóxica, simplemente porque alguien te ha dicho que porque eres cristiano o cristiana estás obligado a reconciliarte cuando no es cierto? Para mí el ejemplo de Dios es clarísimo. El perdón siempre tenemos que otorgarlo, siempre, por sanidad mental. La reconciliación solo cuando sea posible, solo cuando se reúnan las condiciones, solo cuando podamos entender que estamos seguros y podamos estar protegidos y cuidados y no se vaya a volver a repetir el ciclo de violencia o de maltrato o destructivo en el cual estábamos. Porque los ambientes tóxicos terminan por enfermar y terminan por matar. Perdón siempre, reconciliación cuando se pueda.